Recording in progress. Muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio a la clase de hoy de la Escuela de Formación Ambiental de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá Confaca. Espero hayan tenido un feliz fin de semana y ya nos vemos, ¿vale? Ok, profe. Entonces, aquí ya les voy a corregir. Llevamos Profe, más o ya menos... ingresó otro. Perfecto. José, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas a todos? Listo, ya corregimos. Entonces, hoy es la clase virtual número 14. Como podemos observar en la pantalla, aunque a veces se suben los botones de Zoom y no nos permite observar a veces debajo de la pantalla. Entonces, la unidad 3 es explorar la energía, diseñar un futuro más brillante, en donde hemos hablado de las formas de energía, hemos también hablado de las tecnologías, de las energías que son renovables y que a veces llamamos energías limpias. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de un tema nuevo, Nicolás. El tema es referente a las tecnologías. Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra constantemente, de hecho ustedes crecen en una época en donde la tecnología es quizá lo más importante para muchas actividades, ¿no? Miren cómo nosotros hoy en día estamos haciendo clases virtuales cuando hace unos 20 años quizá esto era muy difícil o casi que imposible, ¿no? Pero lo vamos a relacionar con el tema de la naturaleza, del medio ambiente. No tanto como la contaminación que produce la tecnología, sino como la tecnología se inspira en la naturaleza. Entonces son datos curiosos que hoy vamos a ver, que quizá nosotros no habíamos nunca escuchado, pero nos sirve para contextualizar todo el tema que vimos de energías renovables, de paneles solares, energía eólica, energía a través de las olas del mar, energía geotérmica, que es la que también mencionamos, quizá no vimos a profundidad, pero sí conocimos un panorama general de lo que eran las energías renovables. Entonces, la invitación es a que sigan participando y esa es la introducción que les estaba dando en el curso, ya que son unas 7 unidades que vamos a ver, apenas vamos en la número 3. Entonces, quería mencionarles, estoy buscando aquí el documento para mencionarles las unidades que faltan por ver, ¿no? Entonces, la primera unidad que vimos como para recordar fue la unidad de soluciones frescas, conocer el ciclo del agua. Quizá Nicolás en esa época no estuvo, entonces yo te invito a que las clases grabadas que dimos, de pronto tú las revises y de todos modos tú tienes conocimiento del ciclo del agua, porque tú estuviste en la Escuela de Formación Ambiental el año pasado.
La segunda unidad es los residuos que producimos nosotros, que hacemos y además qué hacemos con ellos. Entonces, esa unidad vimos toda la investigación de los residuos sólidos, de la eliminación, de la reducción, de buscar reutilizar, evitando que estos residuos lleguen a un relleno o a un vertedero. Hablamos también del compost como una investigación científica donde el que habla de medio ambiente tiene también que tener conocimientos de diferentes ramas, principalmente las ciencias. Y la otra unidad es la unidad sobre explorar la energía, diseñar un futuro más brillante, que es la que nosotros hemos venido hablando de los combustibles fósiles, de las energías renovables, de construir autobuses más autosustentables que no contaminen tanto la capa de ozono, ya que los buses están generando un incremento del dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos. Aún se ha comprobado que las llantas en las vías de estos autobuses producen metales pesados, que eso va terminando por escurrimiento del agua en nuestras alcantarillas, y quizá esos metales pesados quizá de cierta manera están acumulándose y provocando daños a la naturaleza, principalmente a la fauna, a la flora, al aire, al suelo. Luego vimos también cómo hay diferentes formas de energía, cómo hay una energía primaria, una energía secundaria, y también cómo existen energías que mal llamamos energías limpias, porque de cierta manera todas las energías o esas tecnologías que producen energía, de cierta manera producen contaminantes. Entonces, mi invitación es a que ustedes sigan investigando, a que indaguen, pero ese es el sentir del curso, de que ustedes, más allá de recibir una clase y escucharla, es que despertar en ustedes la curiosidad por muchos temas encaminados hacia el mejoramiento del medio ambiente. Ese es el objetivo del curso, y las siguientes unidades se las voy a mencionar a continuación para que ustedes estén a la expectativa de esos temas. La unidad número 4, los suelos sostienen la vida. La unidad número 5, nuestro planeta hambriento. Entonces vamos a hablar todo el tema de los alimentos para la población mundial, cómo se pueden mejorar el sistema alimentario mundial, porque hoy en día hay mucha discusión sobre los alimentos, hay muchos desperdicios también. La unidad número 6 es sobre los océanos saludables. Ese tema es muy interesante porque vamos a hablar de los corales, de los mariscos, de la acidificación oceánica. La otra unidad y la que finalizamos esta escuela de formación es la conservación de la biodiversidad. Entonces, esto con el fin de ustedes que lo reciban y se apasionen por este tema, más allá de ver como una obligación estar en estas clases, que lo vean como un gusto, como un espacio para despertar la curiosidad. Entonces esperamos que todos estén atentos. Hay unos que me han escrito que han tenido problemas de energía. Se ha ido en algunos lugares de manera intermitente la energía en Florencia, entonces esperamos que en esos lugares se restablezca. Por ello estamos dejando la clase grabada, ¿vale? Listo, entonces ese es el resumen como que les quería dejar para que lo tengamos claro. Y hoy comenzamos este tema que les voy a mostrar en Zoom mediante diapositivas. Y vamos a ver un tema muy interesante porque tiene que ver con las tecnologías. Entonces recordemos que nosotros hemos hablado de las tecnologías apropiadas, renovables para las personas en muchos lugares del planeta. Obtener energía es muy difícil, pero quizá estas desventajas nos llevan a pensar en qué es la tecnología como tal.
¿Qué entendemos por tecnología? ¿Cómo nos inspiramos en hacer elementos tecnológicos? Y qué curioso ver cómo la naturaleza misma tiene unas facetas, es decir, tiene unas capacidades en donde nos demuestra que es la mejor tecnología, ¿no? Había un dibujo que decía que el árbol es como el mejor invento, ¿no? Que captura dióxido de carbono, que mitiga el calentamiento en algunas zonas, genera sombra y tiene muchas propiedades, ¿no? Un árbol. Podemos extraer, dependiendo del árbol, frutas, podemos extraer semillas, podemos extraer también hasta caucho de la corteza del árbol, tantas variedades que se pueden obtener tanto para beneficio del ser humano como también para ese beneficio de otros seres vivos que ahí están en el árbol, ¿no? Porque el árbol es a la final casi que un ecosistema porque en el árbol crecen algas, crecen diferentes organismos que podemos observar, que son los pluricelulares u organismos unicelulares que quizá no alcanzamos a observar, tocaría tener un microscopio. Entonces, en la clase de hoy, siempre buscando tener ese espacio de aprendizaje en casa, que ustedes se sientan en sus hogares de una manera muy seria, como si estuvieran en el colegio. Por ello la invitación es a que no se hagan en la cama, a que ustedes presten atención a la clase, a que ustedes lo tomen como si estuvieran en el colegio, ¿listo? Entonces vamos a ver la clase de hoy porque es muy corta, como todas, breves, sencillas, pero a veces comenzamos a hablar y se nos pasa el tiempo, ¿no? Que nos toca hacer dos reuniones de Zoom, pero el otro espacio es para que ustedes sean investigativos, para que ustedes analicen muchos temas y no se queden solo con lo que yo les digo, sino que ustedes sean como esos promotores de conocimiento, ¿no? Entonces, la invitación es esa, ¿no? A tener un espacio de aprendizaje en la cual ustedes sí se sientan cómodos, pero también implica tener un orden. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 3 temas, que es lo que preguntaba Nicolás iniciando la clase. ¿Qué vamos a hacer hoy? Decía Nicolás. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es tecnología, para qué sirve la tecnología y la tecnología en la naturaleza. No vamos a decir que esto es bueno, esto es malo, sino vamos a hablar del tema. ¿Qué es la tecnología? Entonces, ¿quién quiere quizá hacer una lectura de qué es la tecnología y que con sus propias palabras nos diga más o menos qué entendemos por tecnología? Entonces, María Ángel o José, Nicolás o Dana, si quieren alzar la mano, directamente abren el micrófono y, y ustedes participan. Los escucho. Pueden abrir el micrófono, no hay problema. Profe, una pregunta, ¿qué era lo que dijo? Es que no lo entendí bien, se me puso lento el internet. La tecnología, si quieres leer la parte que dice qué es tecnología, por favor, y lee y que con tus propias palabras nos digas más o menos qué entiendes por tecnología. ¿Listo? O Ana Valentina, María Ángel. Bueno, yo les voy a leer entonces. ¿Qué es tecnología?
Es un conjunto de conocimientos técnicos y científicos organizados que facilitan el diseño y la creación de materiales, productos o bienes, procesos y servicios. Entonces, ¿qué entendemos por tecnología? Quizá, Dana Valentina, ¿qué nos puedes decir sobre qué es tecnología? O Nicolás. Pues, ¿qué es la tecnología? Pues la tecnología son los aparatos que necesitan de corriente. Quizá a veces entendemos que la tecnología sí es como un aparato que necesita lo que hemos hablado, ¿no? Energía, como dijiste, corriente. Pero realmente la tecnología abarca mucho más, porque hay diferentes tipos de tecnología. Hay tecnologías que son también duras, como son las que tú mencionas, que podemos palpar, tocar. Por ejemplo, este mouse es una tecnología, quizá este computador que estamos aquí, o el celular que ustedes tienen en la mano. Sí, pero también, exacto, pero también tenemos tecnologías que son blandas, que no podemos quizá tocar, que es esa tecnología que modifica procesos, servicios. Miren, hoy en día la inteligencia artificial, en donde le podemos hablar al teléfono y decirle, pon la alarma a las 3 y él detecta ese audio y lo realiza, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar, que la tecnología abarca muchos conceptos técnicos, en donde se busca diseñar no solamente un producto o un material, sino también un proceso o la forma de hacer una actividad. Entonces, por eso yo les decía que una tecnología era, por ejemplo, hacer un techo verde. Eso no tiene electricidad, eso no es un aparato como tal, pero es una tecnología porque aplica técnicas, como dice ahí, es un concepto, es un conjunto de conocimientos técnicos. Y ahorita vamos a ver qué es técnica. Tenemos un tiempo restante de 10 minutos. Esperamos prestar mucha atención a ver si terminamos en los 10 o bien nos conectamos nuevamente. ¿Para qué sirve la tecnología? Sirve para simplificar, ¿cierto? Nuestras actividades diarias, cotidianas. Sirve para... ¿Cómo? La tecnología de hoy en día nos ayuda para hacer los trabajos un poco más fácil, porque la tiempo antigua tocaba con libros. Exactamente, ese es un ejemplo. Para satisfacer las necesidades esenciales también. El solo hecho de tener una cocina y tener la estufa ya es una tecnología que, como antes era una estufa a carbón, más difícil de utilizar, requería más tiempo, entonces ya hay una estufa a gas que nos permite facilitar que, pues, una actividad esencial que es cocinar, ¿no? Nos lo permite hacer de una manera más fácil, más sencilla, para solución también a una problemática. Entonces está la tecnología que yo les decía, solar. Entonces es una tecnología que nos ayuda a resolver una problemática también. Una tecnología puede ser un automóvil, puede ser cualquier equipo, cualquier aparato, cualquier bien que tengamos, pero también cualquier proceso. Entonces, hoy en día existen los turnos virtuales, en donde a ti te dan un turno virtual y todo eso es gracias a una tecnología, ¿no? El tema de la asignación de las vacunas, del COVID-19, todo eso hay un proceso de conjunto de conocimientos técnicos que nos permite que llamar a eso tecnología y quizá no lo vemos. La vacuna en sí es una tecnología, pero también el proceso de aplicar la vacuna es una tecnología. Entonces eso es para el mejoramiento de la calidad de vida. Ahora vamos a ver algo muy interesante porque es
cómo los bienes, como decíamos, son esos artefactos, esos materiales, pero también existen los servicios, como les ponía el ejemplo de la vacuna, y los procesos que ya son técnicas desarrolladas para mejorar una producción. No es lo mismo producir gallinas de una manera empírica, tradicional, en un solar, que en una fábrica como tal que genera mayores cantidades de producción. Ahora bien, ¿qué es la técnica? Porque hemos dicho que la tecnología es ese conjunto de conocimientos técnicos, ¿cierto? ¿Quién quiere leer? ¿Qué es la técnica? Nicolás, Josep, yo veo que quieres participar. ¿Qué es la técnica? Dijimos que tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ¿cierto? Pero tú qué entiendes o podemos entender más fácil qué es la palabra técnica. Arte o ciencia. Bien, Dana Valentina, entonces también es un procedimiento, es un conjunto de reglas o protocolos. ¿Se acuerdan del origami? Pues eso tiene un conjunto como de reglas y también de pasos. Cuando nosotros seguimos como un manual, paso 1, paso 2, paso 3, ahí estamos aplicando un procedimiento y a la final de cuentas eso es una técnica, es una ciencia. La persona que aprende a conducir una moto, paso 1, paso 2, y quizá son muchos pasos, algunos se hacen a la vez, otros se hacen de manera consecutiva, pero todo es un arte, una ciencia cuando se habla de técnica. Si la persona conduce sin técnica, pues va a conducir un poco mal, regular, no va a tener las mismas conjunto de reglas y es muy probable que eso no se llame una técnica. Por eso es importante entender esa palabra. Es como los que, no sé, ¿quién le gusta el deporte? Verlo o practicarlo. Ahí ustedes, A mí me gusta el básquetbol. por ejemplo, en el básquetbol hay una técnica del lanzamiento del balón. No es para que pues se pueda lanzar de una manera más fácil y no es forzadamente, sino de una manera cómoda para que no afecte nuestro brazo, nuestros dedos, ¿cierto? Hay una técnica que implica no subir el balón después de la cintura, son reglas, ¿no? Que tiene que lanzar hacia el arco, que tiene que tener en cuenta el salto, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene una técnica, ¿no? Entonces, si ven lo interesante de esa palabra, cómo la vamos aplicando a nuestra vida práctica. Entonces, ese conjunto de procedimientos son reglamentados con unas pautas. ¿Qué es una pauta? Como les digo, como les dije antes, paso 1, paso 2. ¿Y quién nos instruye, por ejemplo, en el baloncesto? Nos instruye un entrenador, ¿cierto? Porque él ya conoce ese conjunto de reglas o de protocolos. Entonces, ese conocimiento de técnicas permite generar también una tecnología. Cuando conocemos muy bien las técnicas, nos permite generar, por ejemplo, una tecnología que nos permita, pues, facilitar una acción. Aunque no aplica en el deporte, porque pues el deporte a la final de cuentas es el ser humano el que va a seguir jugando, ¿no? No, quizá sucedería como en las películas que terminan jugando quizá los robots. Y hay lugares en el mundo donde, por ejemplo, juegan robots fútbol. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? Primero estudiaron las técnicas y las pusieron en un artefacto y crearon una tecnología, ¿no? Entonces, si ven la palabra técnica y tecnología, cómo se relacionan. Ahora vamos a ver las tecnologías en la naturaleza. ¿Qué significa eso?
o esas técnicas en la naturaleza. Son las diversas especies animales que recurren, a técnicas, es decir, que buscan tener esas técnicas para responder a sus necesidades de supervivencia. Entonces lo vamos a ver a continuación. Como se nos va a cerrar la clase en 2 minutos, para que no se nos corte, vamos a parar hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y ya volvemos, ¿vale? Entonces, en 5 minutos nos vemos, ¿listo? Vamos a parar aquí la grabación y nos vemos en 5 minutos. Bueno, profe. A las 2:42. A las 2:42 ya estamos acá, profe. A las 2:40 mejor. En 4 minutos ya estamos. Pues, profe, yo sí quiero leer, pero a ver, el celular como que no me enfoca bien y no puedo, no sé si lo que dice. Bueno, no te preocupes. Entonces, en la naturaleza, la piel de los tiburones cubierta de escamas de dentina, que es como una, como un material que ellos tienen, que es muy pequeño, dice que crean vórtices. ¿Qué es un vórtice? Es como el movimiento del agua en forma circular que produce, que hace que haya una fricción, pero también impide la adherencia de organismos sobre su cuerpo, como ocurre en las ballenas. Recuerden que las ballenas, ellas van nadando y se le van pegando muchas especies de peces alrededor de la ballena, ¿no? En donde pues van limpiando, le van también siendo como quizá algunos parásitos, pero otros también les sirve de beneficio. En los tiburones pasa lo contrario. Esas escamas crean como unos vórtices en el agua que evita que organismos se adhieran a la piel de los tiburones. Entonces, basándose en ese diseño natural, los científicos alemanes han desarrollado una silicona elástica capaz de reducir esa fricción, evitando que se dañe pues la piel de los tiburones, ¿no? Entonces es un ejemplo. El otro ejemplo está acá a continuación, que son las mariposas. Dice, las pantallas de color para equipos electrónicos, es decir, los televisores, principalmente están inspirados en las alas de las mariposas. Han creado la pantalla conocida como mirasol, que refleja la luz en parte, que refleja la luz es de transmitirla, que refleja la luz en vez de transmitirlas desde la parte de atrás, como lo hacen los monitores LCD. Con estas pantallas se puede leer perfectamente bajo la luz del sol y su batería es más duradera. Ustedes han visto cómo cuando uno tiene un celular, cuando uno lo saca en pleno sol, como está el día de hoy, es muy difícil leer la pantalla, ¿cierto? Porque la incidencia del sol no nos hace ver con claridad y sobre todo es en ese momento donde hay mucha luz, ¿cierto? Principalmente natural. Pues ya hay pantallas de algunos celulares y también de televisores que a pesar de que haya luz natural solar, uno permite observar muy bien la pantalla. Entonces, ¿en qué se basaron? En las mariposas, en las alas de las mariposas, que aunque hay mucha luz, uno puede ver detalladamente los colores vivos de una mariposa. Entonces, ahí vemos cómo hay relación con tecnología y con naturaleza. Vamos a ver el otro ejemplo. Los escarabajos del desierto de Namibia han logrado desarrollar una brillante estrategia para sobrevivir en un ambiente seco. Estamos hablando del desierto.
y estamos hablando de unos escarabajos, pero ellos cómo sobreviven con tan poca agua. Entonces dicen, como podemos observar también ahí, que recogen agua por la condensación de la neblina. Recordemos la palabra condensación cuando vimos ciclo del agua. Entonces el agua se condensa cuando cambia de un estado gaseoso a un estado líquido. Entonces esas gotas se forman en la cresta de las espaldas. Vemos ahí como unos montículos o como unas montañitas de agua en la espalda del escarabajo. Y eso hace parte pues de unas crestas que también el escarabajo tiene diseñadas, ¿no? Entonces es un desarrollo para hacer vidrio plástico que puede ser de gran utilidad para la confección de dispositivos de enfriamiento, para recoger agua y otros líquidos, incluso para la limpieza de derrames tóxicos. Entonces, esas goticas que genera el escarabajo en su espalda ya está siendo como inspirada para diseñar esos elementos que les estoy comentando. Nicolás, ¿estás levantando la mano? Bien, vamos a seguir. También existe otro ejemplo y es el martín pescador. El martín pescador, pues como ustedes observan, es un ave en forma como de colibrí que es capaz de sumergirse en el agua casi sin causar ondas. ¿Qué significa eso? Que él ingresa al agua, esa ave, y no causa tanta turbulencia, es decir, no esparce el agua. Basado en esa habilidad de este pájaro, hicieron el tren de alta velocidad que se llama tren bala, más rápido que un 15% de reducción en el gasto de electricidad. Claro, un tren que va muy rápido, pues va a generar menor gasto de electricidad, ¿cierto? Y prácticamente eliminaron ese sonido de explosión, porque es un tren que va a mucha velocidad y no se escucha cuando está explotando, ¿no? Entonces, para María Ángel y José, ¿no les parece esto interesante? Es muy interesante, ¿cierto? Para Dana, para Nicolás. En la naturaleza también existe la tortuga que se llama tortuga boba. Cuenta con una avanzada brújula dinámica. ¿Qué es una brújula? ¿Quién me dice? Sí. Como que no necesite tecnología y pues que consiste de dos agujitas que señalan dónde está el sur y dónde está el oeste. Pues no. Exactamente. Entonces, internamente quizá no lo podemos observar, pero la naturaleza nos ha indicado que estas tortugas tienen esa habilidad para poderse guiar, ¿no? En los océanos. Y ellos no tienen un GPS, ellas no tienen celular. Entonces, ellas siempre están apuntando al norte, ¿cierto? Las brújulas. Es algo bastante importante, porque si no detecta, sino que también detecta y recuerda miles de ubicaciones geográficas. Ella no solo tiene una brújula dinámica, significa es que no solo apunta al norte, eso es lo que quiere decir, sino que ella está moviéndose en diferentes direcciones y eso hace que recuerde ubicaciones geográficas, corredores geográficos en el océano, ¿no? Creando como un mapa virtual. Entonces, eso es un tema muy interesante, como los científicos han estudiado el comportamiento de las tortugas. Viven dando vueltas en círculos, dice, alrededor del océano Atlántico. Cada vuelta de 15 kilómetros dura 10 años. Entonces, imagínense ese recorrido que hacen y cómo tienen esa memoria, ¿no? Para realizar casi que exactamente el mismo recorrido durante solo 10 años. Digamos, es algo asombroso, ¿no?
Vamos ahora a ver el último ejemplo. Dice, en la naturaleza, algunas especies como las boas, que es una serpiente, tiene un órgano especial entre los ojos y las fosas nasales que le permite detectar radiación infrarroja. No sé si ustedes han visto cómo hay cámaras, por ejemplo en la televisión, en las películas, donde se detecta qué tanto calor tiene un objeto, ¿no? De hecho, ya existen aparatos que permiten tomar como una foto y verificar qué tanto calienta un aparato, ¿no? Las serpientes ya tienen como diseñado esos sistemas. De hecho, este órgano le ayuda a determinar la precisión de la distancia y la posición de su presa. Entonces, le permite saber cómo el momento exacto para cazar, ¿no? Para tomar su presa. Eso es muy interesante porque es como si tuviera una tecnología, ¿no? La misma naturaleza. Ahora, la invitación es a que pensemos cuál es el papel de la tecnología en la sociedad, que es un invento tecnológico, que quizá no lo hemos hablado. ¿Cuál es el papel de la sociedad, de nosotros como ciudadanos, en la implementación de tecnologías? Antes de resolver esas preguntas o esas reflexiones, les voy a invitar para finalizar la clase, cómo la tecnología tiene un ciclo también, así como vimos el ciclo del agua, así como vimos las energías, que muchas son un ciclo, el reciclaje es un ciclo. Vamos a hablar también, para finalizar la clase, sobre el ciclo de vida de un producto tecnológico. El ciclo de vida de un producto tecnológico empieza desde la introducción de esa tecnología o el invento de esa tecnología, el crecimiento de la tecnología, la madurez. Luego acá hay algo que no quedó en la diapositiva, pero es la obsolencia, y es cuando el aparato, llámese aparato, equipo, proceso o servicio tecnológico, pues ya no sirve, ¿no? Ya pasó, digamos, su época de crecimiento, como lo vemos acá, y ¿qué debe hacerse? Debe buscarse la innovación. ¿Cuál es el claro ejemplo del ciclo de vida de un producto tecnológico? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que ustedes hagan un ejemplo de este ciclo de vida con algo. Yo les voy a poner un ejemplo. El televisor. Se inventó el televisor, creció ese invento. Primero era blanco y negro, luego fue a color, luego fue más delgado. Ahora ya estamos en los televisores que fueron obsoletos, que se echaron, y luego los que se innovaron, que son los que hoy tenemos como LCD, que tenemos hoy como 4K. Entonces, es a pensar en ejemplos del ciclo de vida de un producto tecnológico. Para entender mejor ese ciclo de vida les tengo esta imagen. Quizá no la vemos porque en un celular sería muy difícil observar este tamaño de letra. En un computador quizás sí. Para los niños que tienen que ver la clase grabada, se recomienda lo vean desde un computador. Empieza por el descubrimiento de la tecnología. Son esas invenciones que buscan ser comercializables, es decir, vender esas tecnologías, bajo la justificación de adquirir una tecnología para lo que nosotros hablamos de para qué sirve la tecnología, ¿no? Luego viene una instalación o una adaptación de esa tecnología. Entonces recuerden cuando se inventó el bombillo, pero el bombillo en sí no era lo más importante, también implicaba tener una adaptación a esa tecnología, por eso era importante implementar el alumbrado público, ¿no? Para que esa electricidad pues fuera para todos. Luego llegó un avance de la tecnología
luego llega siempre un abandono de la tecnología, que es la obsolencia. Es cuando nuestros equipos se dañan, pierden su utilidad, pierden su función por la misma tecnología que simplemente no es eterna, ¿no? No es para siempre. Ella siempre va a tender a innovarse para volver a ese ciclo tecnológico. Entonces, eso es un concepto de tecnología que quizá a ustedes les complementa muchísimo y se relaciona con el tema ambiental, porque hoy en día hay una fuerte crítica de que los aparatos que hoy se diseñan, pues llegan a una obsolencia muy rápida, ¿no? Y pues detrás de eso hay muchos conceptos aún económicos, entonces la idea es que ustedes también investiguen sobre la obsolencia, como ya hay una obsolencia que se llama programada, es decir, ya está programado que tal equipo se dañe en tantos años y tenga que la persona que ir a comprar uno nuevo sin la posibilidad de repararlo. Entonces, ese es un tema también ambiental y que pues los invito a que ustedes sigan indagando sobre este tema. Eso es lo último que vamos a ver el día de hoy. Profe. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe, yo, Nicolás Nacona. Sí, Nicolás. Es que, profe, era para saber si lo del entendí, lo del trabajo, que mirar un objeto y después como que investigarlo, quién lo hizo, en qué época fue, así. Pues no es tanto eso, sino entender el ciclo de vida el ciclo de vida de un, de una tecnología y cómo esta comienza a crecer, no tanto cuando se inventó, bueno, sí, esos datos sirven, pero también es como un recorrido de cómo el ejemplo que les di de los televisores, lo mismo lo pueden hacer con los celulares, con los teléfonos celulares, lo pueden hacer con una nevera, lo pueden hacer porque todo se ha venido innovando y mejorando, ¿no? Entonces, lo pueden hacer con un reloj o lo pueden hacer con un esfero, porque hoy en día también hay esferos que tienen hasta tecnología. Con las tablets, uno siempre piensa en tecnología como algo de aparatos electrónicos, pero también pueden ser otros aparatos o también pueden ser otros procesos. Por ejemplo, cómo ha cambiado el tema de hacer filas. Hoy en día casi lo ideal es no hacer filas, sino tomar un turno digitalizado, o hay muchos servicios que han cambiado. Entonces, más que saber quién lo inventó, cuándo lo inventó, es entender que hay como un ciclo tecnológico en donde la tecnología surge, ella va creciendo, se va adaptando, va madurando, pero luego, ¿qué pasa? Se abandona esa tecnología y se innova. Innovación es volver a crear algo a partir de algo que ya estaba, digamos, ya inventado, ¿no? Ya construido. Entonces, para finalizar, pues muchas gracias a todos. ¿Tienen otra pregunta? Mañana yo les indico y durante la clase lo vamos a hacer. La idea es que ustedes mismos tengan un espacio mañana para que no les quede ninguna tarea, sino mañana mismo a las 2 de la tarde lo hacemos entre todos. Entonces, cada uno elige un tema, pero para eso lo ideal es que vean esta clase para que tengan el contexto de qué es lo que estamos haciendo. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Tienen alguna pregunta más? No, profe, yo estoy bien. Listo, Nicolás. Entonces, muchas gracias por la participación y espero verlos mañana. ¿Listo? Bueno, profe.
Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Dios los bendiga.